Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Dios y Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por este tiempo que tú dispones para que podamos regocijarnos con la lectura de tu palabra. Este manual hermoso que nos has dejado nos lleva a caminar en santidad y hacerlo agradable delante de tus ojos. También, Señor, te pedimos que por medio de la lectura nos enseñes a hacer tu voluntad y cumplir con tu propósito. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Les ofrezco una disculpa si mi voz se oye un poquito lejana. Lo que pasa es que ya saben que en los anteriores videos, ya mis antiguos audífonos no funcionaban bien y estos son unos viejitos que tenía, a ver si para la próxima semana ya podemos adquirir un equipo poquito mejor. Como siempre les decimos, aquí no pedimos que para equipo, ni para ofrendas, ni diezmos, ni absolutamente nada. Gracias a Dios, Él nos da todo lo necesario para compartir su evangelio. Lo único en lo que pueden ayudarnos, señores, es regalándonos un like y compartiendo los videos. Eso sí se los agradeceríamos de corazón, pero que sea para la gloria del reino de Dios. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13, y escrito está. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas a ustedes la han hecho cueva de ladrones. Con esta expresión que manifiesta Jesús el Hijo de Dios, nos hace saber que todo lo que nos rodea viene del Padre Eterno, y que regresará a Él en su tiempo y voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar bien todas las cosas para lo que fueron creadas, porque cuando se les da un uso distinto para lo que fueron diseñadas, cometemos pecado ante los ojos de Dios. Por eso se ha escrito esto, como testimonio, para enseñarnos a respetar toda la creación. Así que si somos desobedientes, lo que escrito está sucederá. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Así que nuestra obediencia debe de estar acompañada de acciones que agradan a Dios. De lo contrario, somos ladrones de todo tiempo, esfuerzo, espacio, lugar y muchas cosas más. Por lo tanto, esforcémonos con inteligencia y diligencia para que los frutos que ofrezcamos al Eterno le agraden. Bueno, me equivoqué. Bueno, ahora, ¿qué me pasa? Aquí está ya. Ajá. Bueno, mm, vamos a dejarlo así y vamos a iniciar con la lectura. En esta ocasión hoy terminamos el libro de Jueces, hoy lo terminamos, así que mejor vamos a apurarnos. Jueces capítulo 19, el Señor dice así, el levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después se irán. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos, y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana se levantarán temprano a su camino y serán a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín.
y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo en el campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo, tu necesidad quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo se las sacaré ahora. Humíllenlas y hagan con ellas como les parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Jamás se ha visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Capítulo 20. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: Digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabá de Benjamín concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, a mí y a mi concubina, la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos ustedes son hijos de Israel, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá: contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, conforme a toda la abominación que ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín
400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron ahí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y el Señor dijo, suban, porque mañana yo se los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. Al tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolas como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabá en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel, y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21 del libro de Jueces, escrito está: Mujeres para los benjaminitas.
Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí un altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiera el Señor en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu, ¿qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: vayan y hieran a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños, pero harán de esta manera: matarán a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para las que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diera mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Mandaron ahí a los hijos de Benjamín diciendo: vayan y pongan emboscadas en las viñas y estén atentos. Cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salgan de las viñas y arrebaten cada una mujer para sí de las hijas de Silo, y váyanse a tierra de Benjamín. Y si vienen los padres de ellas o sus hermanos a demandárselas, nosotros les diremos: háganos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no son ustedes los que se las dieron, para que ahora sean culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre los que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Guau! Para aquellos que dicen que la Biblia habla puras cosas bonitas, su ignorancia queda en evidencia, porque no mencionan este tipo de capítulos. Uno de los capítulos, yo creo, más, por así decirlo, horribles de la palabra de Dios, nefasto lo que hizo el levita con su concubina, y también podemos ver aquí como un pecado nada más desencadenó en una guerra civil y casi en la desaparición de la tribu de Israel. El levita tenía una concubina, una mujer suya. ¿Y qué hizo esta mujer? Le fue infiel. Ahí empezó todo. Ahí empezó absolutamente todo cuando esta mujer le fue infiel. Diría mi abuelita, le gustó el trote del macho y se fue a casa de su papá a vivir como ramera. Ya con eso bastaba para que este hombre jamás se volviera a fijar en ella. Moisés había dicho que le dieran carta de divorcio a la mujer por causa de adulterio. Pero no sabemos si este hombre, herido en su orgullo o porque sí la amaba demasiado, la fue a buscar a casa de su padre, la encontró, se pusieron a tomar y se regresó el levita con su concubina. He aquí otra, él estaba en Jerusalén, y quería evitar pasar por pueblos que estaban habitados por extranjeros, y se fue a Galad, donde habitaba la tribu de Benjamín, pensando que quizá en la tribu de Galad, en la tribu de Benjamín, iba a estar seguro de que no le harían nada.
pero pareciera ser que eran más perversos los de Israel que cualquier otra tribu que hubiera de extranjeros en otro lado, por lo que hicieron. Esto nos recuerda al relato de Sodoma y Gomorra, cuando los hombres de esta tribu quisieron sacar a Levita para tener relaciones sexuales con él, para violarlo. Eso es lo que dice la palabra para que lo conozcamos. El Señor que les dio alojamiento les ofreció a su hija virgen y a la concubina, y ellos no la aceptaron. Ellos a fuerzas querían al levita que había llegado con ellos. Este hecho hizo que cobardemente, esto es un acto de cobardía total, el levita sacara a su concubina fuera de la casa de este señor. Perdónenme, yo lo veo como un acto de cobardía total. Cualquiera de nosotros daría la vida por su mujer, por sus mujeres, y este hombre, para salvar su vida, la sacó, y cometieron atrocidades con esta pobre mujer al grado de que no aguantó y murió la mujer. Después este hombre, por lo que le habían hecho, cortó en 12 pedazos a la mujer y envió cada uno de los pedazos a la tribu de Israel para convocar a los príncipes y a los principales y platicarles su historia. Cuando conocieron esto y la maldad que se había hecho, vimos que se desencadenó una guerra civil de todas las tribus de Israel contra los benjaminitas, que costó la vida a cerca de 75,000 hombres. 75,000 hombres por un solo acto de pecado. Aún así, después de 2 batallas, los israelitas pudieron vencer a la tribu de Benjamín, dejando vivos solamente 600 hombres, prácticamente nada, todo por un pecado solamente. Después ya vieron la manera de que la tribu de Benjamín fuera vuelta a repoblarse cuando les dieron. Pero además también desembocó en la matanza de una tribu, la de Jabes Galaad. Imagínense nada más todo lo que desembocó un pecado. Desaparecieron una tribu porque no los acompañaron a la guerra. Tomaron de ahí 400 mujeres que se los dieran a las de Benjamín, pero no alcanzaron. Tuvieron que los benjaminitas robarse, esa es la palabra, secuestrar a 200 muchachas más con el consentimiento del pueblo de Israel. Tenemos que aprender aquí que hay una decadencia moral, una decadencia política y una decadencia religiosa con lo que leímos ayer del sacerdote Micaya. Perdón, ¿cómo se llama este sacerdote? No recuerdo el nombre del sacerdote, pero que estaba en la casa de Micaya. Es una aberración total lo que pasó en ese tiempo por un solo pecado, uno solo, no fue una serie de eventos, no, un solo pecado, el adulterio, que desencadenó por todo lo que narramos hasta la desaparición casi de la tribu de Benjamín. Si la tribu de Benjamín hubiera desaparecido, no tendríamos medio Nuevo Testamento, porque recuerden que Pablo era de la tribu de Benjamín. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que el pecado trae consecuencias. No justifico ¿cómo se llama? El actuar de Levita. No justifico el actuar de las tribus de Israel. No justifico a ninguno de las tribus de Benjamín. Pero sí tenemos que darnos cuenta que la mujer cometió un pecado y el pecado trae consecuencias. Pero esta vez esas consecuencias fueron terribles para todo Israel, no solamente para la casa de Levita, para todo Israel. Culminó en una guerra civil, en la casi desaparición de una tribu, en la matanza de otra tribu por un solo pecado. Eso nos tiene que enseñar a nosotros que cuando cometemos pecado trae consecuencias. Sí nos arrepentimos, gloria a Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero lo que no vemos es que ese pecado va a traer consecuencias. El hecho de que nos arrepintamos del pecado, no, sí, el Señor nos perdona, pero eso no quiere decir que no nos discipline. Entonces, de verdad, hay que evitar caer en ese tipo de situaciones, porque fue un pecadito nada más, un pecado que desencadenó en estas acciones viles, degradantes, horribles en la lectura de la palabra de Dios. Y eso que dicen algunos ignorantes, que solo traen cosas bonitas y puras fábulas y leyendas. Obviamente con esto les tapamos la boca a aquellos que dicen eso, porque evidencian su ignorancia. Este capítulo se me hace tan horrendo como el de la matanza de los niños. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 11 del Evangelio de Marcos. Y el Señor dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania,
frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas estas cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: les haré yo también una pregunta, respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Me encanta mi Señor, porque aquí en este párrafo final vemos su faceta de apologista, ¿no? Cómo destruyó el argumento de los judíos con su propio argumento. Esa es una de las estrategias de la apología. Pero bueno, primero que nada, quiero aquí que veamos la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesús. Vemos que entró humildemente montado sobre un asno, montado sobre un pollino, un asnito sobre el que nadie había montado. Estaba reservado para nuestro Rey y Salvador. Y él entró. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Hosana a Dios en las alturas. Hosana, en su concepción original en el hebreo antiguo, significaba la salvación. Bueno, significa la salvación viene del cielo. Entonces ahí vemos que la gente, eso es lo malo, ¿no? Cuando tenemos gente que es dominada por las emociones. La borregada, diríamos todos nosotros, que no sabían o no conocían a Jesús y lo fueron a recibir como un personaje importante.
Tal vez también muchos pensando que era el líder político y militar que necesitaban para librarse de la opresión de los romanos. Esta misma gente que le puso palmas en el camino, hojas de palmas, Juan de hecho dice que sí son hojas de palma, se las tendía en el camino como si estuvieran recibiendo a un rey. Eso, eso fue emoción, eso no fue creencia verdadera. ¿Por qué? Porque estamos bien seguros que en esa semana, esos mismos que le arrojaron palmas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, gritaron crucifícale cuando los judíos estaban exigiéndole a Poncio que lo crucificara. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que necesitamos ver es que nosotros no debemos dejarnos llevar ni por hombres ni por emociones. Nosotros nos dejamos llevar por emociones cuando, de hecho ese es un término que se conoce como glosolalia, cuando nos llevan a orar en lengua sin saber ni siquiera lo que estamos orando. Ajá, eso no es más que un impulso emocional. El espíritu no se manifiesta de esa manera, el espíritu se manifiesta cuando nosotros damos fruto. Ajá, entonces, realmente ahí es un estado emocional que hizo que la gente recibiera a Jesús. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, porque nos platican de un Dios que pareciera el genio de la lámpara, que nos va a resolver nuestros problemas, que nos va a sanar, que va a hacer puras cosas buenas en nosotros, pero no les platicamos lo que Dios aborrece el pecado y que si no nos arrepentimos, el pecado no se va al infierno, el que se va al infierno es el pecador. Es pura emoción de saber, no está mal. Sin embargo, cada gente que se lleva a los pies de Cristo, tenemos que darles el discipulado. No solamente es convertirlos, sino llevarlos a la congregación y darles un discipulado. No sirve de nada que nosotros convirtamos a 1000 gentes si estas 1000 gentes vuelven a su vida habitual. Tenemos que discipularlos. De ahí tan difícil que sea para algunos, porque la palabra de Dios en la Gran Comisión, en Mateo 28, dice que los bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con palabras de Jesucristo, pero que además los hagamos discípulos de Cristo. ¿Se dan cuenta cuán difícil es entonces el tema de la evangelización? Que no nada más es ir y decirles a todos, ríndanse a Jesucristo sin darles una explicación de quién es, qué hizo, qué está haciendo y qué hará por nosotros. Tenemos que comprender que si los dejamos que se lleven por sus emociones, en menos de una semana van a estar apostatando de la fe. Bueno, ellos van a renegar de la fe y nunca recibieron a Jesucristo, recibieron un sentimiento. Por eso tenemos que hacer una buena labor de evangelización. Es lo que nos enseña el párrafo primero de nuestro Señor Jesucristo. Esa gente que le echó palmas fue la misma que gritó crucifíquenlo cuando nuestro Señor estaba sufriendo el juicio de Poncio Pilato. Pero bueno, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, que nuestro corazón esté lleno de la necesidad del conocimiento que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, que nos das la fuerza para seguir adelante en la lectura de tu palabra. Y te pedimos que se unan muchos más, Señor, que doblen su rodilla y que estén atentos a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Que en nuestro corazón no existan sentimientos de alegría y de gozo, sino es que tú los has puesto en ellos, Señor, porque todas estas obras en las que caminamos, tú ya las has dispuesto para los que decidimos creer en ti. Ni siquiera eso viene de nosotros, Señor. Te agradecemos porque nos das el discernimiento necesario para comprender lo que es lo que tú quieres, qué es lo que debemos de hacer, Señor, cómo cumplir tu voluntad y cómo es que vamos a realizar tu propósito. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, por haber ofrecido a tu Hijo Jesucristo en lugar de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Benditos sean siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Gracias por ver estos videos. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.